Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta ocasión, seguiremos con la línea de vídeos sobre dioses, extraterrestres, razas o energía, ocupándonos en esta entrega, sobre las razas. Esta denominación de raza, sobre aspecto racial, cabe aclarar que no hacemos hincapié al racismo, ni a superioridad de una raza, o pueblo. Esta denominación, es un término ocupado de diferenciación física, o cultural, y así como existen tipos de humanos, algunos de ojos rasgados, algunos de piel de diferente tonalidad, pueblos con características propias, como los pómulos de los caucásicos, las narices prominentes de los judíos, ojos azules de los arios, tallas con mayor estatura de los pueblos de Europa del Este, entre muchos otros, tenían sus características físicas, culturas y religiosas. Razas, también en su término ocupado por la teosofía, y no da indicios de ser una palabra para ocuparse de forma negativa, como lo hacía la ariosofía, como países como Austria y Alemania con los nazis. O hasta los propios judíos, que, sin ánimo de antisemitismo, ellos también suelen referirse a los no creyentes, de forma despectiva e impura. Esta palabra raza, es a fin de perteneciente de nuestro planeta Tierra, y no externo. Todos formamos parte de este cosmos, y planeta, entonces la palabra raza, puede ocuparse de forma seria, para estudios sobre la evolución humana, y conocer a sus pueblos. Sin separación. En el libro de los grandes iniciados, de Schure, son colocados como la raza negra, raza roja, raza amarilla y raza blanca. En los libros teosóficos, o de sabidurías antiguas, menciona que unos son llamados los atlantes, o lemurianos. Que a fin de cuentas son nuestros antepasados, como lo que concebimos como humanidad en general. Esta línea de evolución, se sale de las teorías del famoso Darwin, que quizás no sean incorrectas, quien, para él, la evolución solo es física, del mundo de las formas, de los vehículos, y no de los planos etéreos, o sutiles. Y que todo lo que mencionaremos no embona, con la evolución del mono, hasta convertirnos en Cro-Magnon, Australopithecus, a Homo sapiens, como así es nuestra historia oficial. Dioses, extraterrestres, razas o energía. Las razas. El planeta Tierra es mucho más interesante, mucho más ancestral, y mucho más mágico, de lo que la ciencia intenta decirnos, intenta explicarnos, o algunos dentro de sus filas, quieren encubrir algo. Se dice que el planeta es más antiguo, y que los textos ocultos, que hablan al respecto, dice que los primeros humanos, empezaron a existir, o fueron los primeros humanos hace 18 millones de años. Entonces los cataclismos que dieron forma a la Tierra, y la pudieron hacer habitable para el mineral en un principio, vegetal, animal, y humano. Se mencionan en dichas escrituras, que las razas, se subdividen, en 7 subrazas, dando a entender que 7 subrazas, forman una raza, 7 razas, forman un globo, que es otro término nuevo, o extraño si lo escuchas por primera vez, pero se refiere el globo, a los planetas. 7 razas, un globo, 7 globos, una ronda, y 7 rondas, son una cadena planetaria. Ya iremos viendo estos términos, que hacen hincapié a la evolución real de nuestro cosmos, y cómo funciona esta evolución, en nuestra Tierra, en los demás seres, y nuestros cuerpos, o vehículos humanos. Sobre todo, será mejor explicada, en la siguiente entrega, de esta línea de vídeos, sobre la energía. Existen muchas teorías, que dicen que el hombre, no es nativo de este planeta, otras versiones que dicen que una facción de extraterrestres, nos crearon, como si fuéramos maíz transgénico, en laboratorios, y alta tecnología, pero quizás de otras formas, que no necesariamente son con tubos de ensayo. Otras versiones de teorías que circulan, que mencionan que la humanidad no fue creada por seres, sino fue traída a este planeta, de otra galaxia, o planeta, por alguna razón, o como esclavos o mano de obra, que el clima, y medio ambiente no corresponde con nuestra piel, por ejemplo. Pero estas versiones elimina, que somos hijos, del planeta Tierra como energía, o como evolución, de un globo. La versión oficial, al respecto de lo aceptado en la ciencia antropológica, menciona lo siguiente. La evolución humana, u hominización, es el proceso de evolución biológica, de la especie humana, desde sus ancestros, hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso, requiere de un análisis interdisciplinario, en el que se complementen conocimientos desde ciencias, como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología, y la lingüística. El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos, del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana, incluyen otros homininos, como Ardipithecus, Australopithecus, etc.
De esta manera, el estudio específico de la evolución humana, es el estudio del linaje, o claro, que incorpora a todas las especies, más cercanas al humano moderno, que, al chimpancé, el pariente vivo más próximo. Como verán, estos estudios entre comillas, que podrían ser correctos, en su rango de estudio, son por un lado físico, y biológico. Pero si le preguntaran a un esoterista, a un ocultista, a un físico cuántico, a un astrólogo, a un teósofo, a un espiritualista, o un iniciado chamán, también juega un papel importante en la evolución, el energético, los mundos, y reinos que no podemos ver. Inclusive mayor su grado de importancia que el físico, visible y comprobable. Si se pudiesen complementar, la ciencia oficial, peinados, y de traje, con las ciencias ocultas, con el hierofante sin afeitar, y sin bañar. Sería mejor dirigidas las ciencias. Existen muchos abismos, claves indescifrables en la evolución humana, por parte de la ciencia oficial, el llamado eslabón perdido. Todo lo que nos han enseñado en las escuelas, y diferentes rangos de estudio, nos hacen confiar en el diagnóstico, o en lo dicho, sin siquiera investigar, dudar, o decir algo que complemente dichos estudios. Entonces en los textos ocultistas, mencionan 5 razas. Sin todavía completar las 7, dentro a nuestras cercanías de nuestras eras, que en su determinada época fueron evolucionando, en conciencia como en cuerpos, o vehículos, y a su vez sus civilizaciones. De estas 5 razas, como en sabiduría de México ancestral, que son los llamados 5 soles, con sus respectivos pueblos, y catástrofes naturales, y no solo en México, en la mesopotámica, en la india, en la egipcia, y en cualquier parte, mencionan estas historias dependiendo a su cosmovisión por su naturaleza, por su bóveda celeste, o dioses. La primera época, se dice que fue la polar, la segunda, la hiperbórea, la tercera, la lemúrica, la cuarta, la de los atlantes, y la quinta, la nuestra, la aria. Muy ampliamente recomendamos los libros, de Blavatsky, Anne Besant, o Alice Bailey, teosóficos, pero a continuación, mencionaremos un fragmento del libro de Introducción al esoterismo, es la siguiente. Las razas raíz de la humanidad. Por cada globo, existen teóricamente 7 razas, raíz, cada una de las cuales abarca 7 razas, subsidiarias o subrazas. Esto establecería un total teórico de 49 razas para cada globo, sin entrar en divisiones más minuciosas en subespecies de orden inferior, tales como las llamadas razas ramales en la literatura teosófica. El ser humano, que se ve comprimido entre las ruedas, de una gigantesca máquina metafísica, de cuya existencia apenas tiene noticia. La época polar supuso una recapitulación de la cadena, y de la ronda, de Saturno, o primera ronda. En los comienzos de la vida en nuestro globo actual, su disposición en el espacio era muy distinta al presente. Se hallaba dentro de la nebulosa matriz incandescente, y estaba incluido dentro de esa masa ardiente, que más tarde, se diferenciaría como nuestro Sol. Ya estaba situada en la parte próxima a su polo futuro. El reino que se manifestó, inicialmente es el humano, que recapituló en esta época su estado mineral, en un mundo en estado de fusión, y con una atmósfera gaseosa. De esa sustancia en fusión, se creó el cuerpo físico, del hombre por parte de los señores de la forma. Este cuerpo era una masa enorme y pesada, con una abertura en su parte superior, por la que se proyectaba un órgano de orientación, que señalaba los lugares de peligro o calor excesivo. Se trata del antecedente de la actual glándula pineal. Aunque se le ha denominado el tercer ojo, realmente no fue nunca un ojo, sino un órgano de percepción de temperaturas. Muy localizado, y sensible. Desde entonces hasta ahora, este sentido se ha ido extendiendo por toda la superficie del cuerpo, de la misma forma se estima que llegará un momento en que toda la superficie será responsiva a cualquier tipo de estímulos, ya sean visuales, de gusto, olfatorios, etc. Los hombres de la raza polar, poseían solo un cuerpo denso, con un sistema de reproducción primitivo, similar al de algunas entidades unicelulares. Se reproducían dividiéndose por escisión, en 2 partes similares a la original, pero estas partes no crecían, porque carecían de la vitalidad que da el cuerpo etérico. Este primer ciclo, los humanos eran etéreos, no podían darse un saludo de mano, eran seres, sin forma, fantasmales, transparentes, una masa energética. Sus cuerpos y vehículos tenían que adaptarse más a las condiciones de su alrededor. Se menciona que tiene un cuerpo proyectado de alma, esencia incorpórea, con alma viviente.
Debemos entender que la evolución puede ser espiritual, intelectual, psíquica, animal o desarrollo físico, una evolución desde simple y homogénea, a complejo y heterogénea, es decir, compuesto de partes de diversa naturaleza. Hiperbóreo. En esta época, supuso una recapitulación de la cadena y ronda del Sol, o segunda ronda. Con el paso del tiempo, en medio de aquel mar de materia fundida y luminosa, se fueron formando costras solidificadas, a manera de islas. Entonces los señores de la forma, y los ángeles, envolvieron la materia densa en los cuerpos de la primera raza, con un cuerpo etérico. Consiguientemente, los hombres empezaron a crecer, absorbiendo materia del exterior, por un proceso similar a la ósmosis de las plantas, con las cuales se corresponderían. El cuerpo externo de la primera raza, pasó a ser el interior de esta raza. Tenían formas filamentosas de brillantes colores amarillo, oro o anaranjado. Flotaban en el aire o se desplazaban por él. Emitían sonidos aflautados. Se reproducían por expansión o brote, o por medio del sudor. Al dividirse, lo hacían por la presión que recibían desde el plano astral, en el que actuaban los arcángeles, obligándolos a producir unas esporas, que se utilizaban posteriormente por las jerarquías creadoras, para construir cuerpos humanos, o de animales, según las necesidades. Cada una de estas esporas crecía hasta adquirir un tamaño enorme, ya que únicamente actuaba sobre ellas, el recién adquirido cuerpo etérico, con sus corrientes vivificadoras, pero sin el freno de un cuerpo astral, que todavía no poseían. Esta raza residió en el segundo continente hiperbóreo, el cual ocupaba el actual Norte Asia, Groenlandia, Suecia, Noruega, etc. y se extendía por el sudoeste hasta lo que hoy es Inglaterra. El clima era tropical con gran vegetación. Otra versión menciona que se encuentra cercano al noreste de Asia. Desarrollaron los sentidos del oído y del tacto. Así como en la primera época recapituló el hombre el estado mineral, con una conciencia de trance profundo. En esta segunda época recapituló el estado vegetal, con una conciencia de sueño, sin ensueños. Hacia el final de la época hiperbórea, las incrustaciones provocadas en el Sol, por la segunda raza humana eran tan considerables, que constituían un peligro para la evolución de los más adelantados seres solares. Por su parte, los hombres precisaban estados más densos de materia, para su correcta evolución. Por ello, toda esta parte solidificada, fue expulsada del Sol, y comenzó a girar en una órbita distinta de la actual, ya que la presente órbita es resultante, de 3 explosiones posteriores, que fueron las de Venus, Mercurio, y Vulcano respectivamente. Se dice que los hiperbóreos, tuvieron un descenso para que sus vehículos, como cuerpos, fueran más visibles, y densos. Al parecer los primeros prototipos, eran parecidos a las amebas. Que espiritualmente eran muy superiores a nosotros, pero no tenían cuerpo emocional, o cuerpo mental. Eran andróginos, es decir sin sexo, y su reproducción era muy diferente. Y el cuerpo motriz cada vez fue perfeccionándose. Estos seres, vivía hasta los 1000 años, y disfrutaba de vidas de completa felicidad. Por eso los profetas morían en edades incomprensibles, como no tenían cuerpo emocional o mental, eran seres armónicos y felices, y a la vez bendecido. Dentro de las razas, las subrazas pueden tener cambios en sus vehículos, y transformaciones de evolución, más groseras, hasta convertirse en seres enormes y gigantes. Que tuvieron más forma en la siguiente raza. La leyenda griega afirma que los boreales, que eran los descendientes de Bóreas, y de la ninfa de las nieves, Kíone, fundaron la primera monarquía teocrática, en Hiperbórea. Esta leyenda se encuentra recogida en los escritos de Liano. Este dios, Apolo, tiene como sacerdotes a los hijos de Bóreas, viento del norte, y Kíone, nieve, hermanos de nacimiento, y 6 codos de altura, unos 3 metros. Diodoro Sículo, añadió a esta descripción: y los reyes de esta ciudad, hiperbórea, y los supervisores del recinto sagrado, se llaman boreales, ya que son descendientes de Bóreas, y la sucesión a estos cargos, se mantiene siempre en su familia. Por lo tanto, se creía que los boreales eran reyes gigantes, de unos 3 metros de altura, que gobernaban Hiperbórea. No hay otras descripciones físicas de los hiperbóreos en las fuentes clásicas. Sin embargo, Helio Herodiano, un gramático del siglo III, después de Cristo, escribió que los míticos arimaspos, que era un pueblo legendario, del extremo norte de Europa, se les describía como gentes de un solo ojo, eran idénticos a los hiperbóreos en apariencia física, de procedencia católica, y Esteban de Bizancio, en el siglo VI, escribió lo mismo, étnica. El antiguo poeta Calímaco describió a los arimaspos como de cabello claro, pero se discute si los arimaspos eran hiperbóreos. Del este al oeste. Los celtas como hiperbóreos.
6 autores griegos clásicos, también llegaron a identificar a estos pueblos míticos, más allá del viento del norte con sus vecinos, celtas en el norte. Antímaco, Protarco, Heráclides Póntico, Hecateo de Abdera, Apolonio de Rodas, y Posidonio. La forma en que los griegos entendieron su relación con los pueblos no griegos, fue moldeada significativamente por la forma en que los mitos de la Edad de Oro, fueron trasplantados a la escena contemporánea, especialmente en el contexto de la colonización, y el comercio griego. Como los montes ripeos, del pasado mítico se identificaban con los Alpes, del norte de Italia, había al menos un fundamento geográfico para identificar a los hiperbóreos, con los celtas que vivían en los Alpes, y más allá de ellos, o al menos las tierras hiperbóreas, con las tierras habitadas por los celtas. La reputación de los festines, y el amor por el oro, pueden haber reforzado la conexión. En Irlanda, sin embargo, los celtas tenían sus propias leyendas de una avanzada civilización, en el lejano norte. El libro de las invasiones, registra que esta civilización fue establecida por emigrantes de Irlanda, cuyos descendientes regresaron para establecerse de nuevo en Irlanda varios siglos después. Beltach, hijo de Iarbonel, el adivino hijo de Nemed. Sus descendientes fueron a las islas del norte del mundo para aprender druidismo, y paganismo y conocimientos diabólicos, para que se convirtieran en expertos en todas las artes. Y sus descendientes fueron los Tuatha de Danann, estos últimos adquirieron conocimiento, y ciencia, y diabolismo en 4 ciudades. Falías, Goirias, Findlias y Muirias. A partir de entonces, los Tuatha de Danann llegaron a Irlanda, sin barcos, pasando por el aire en nubes oscuras. Lemúrica, o Lemuria. Dentro de este período de tiempo, constituyó una recapitulación de la cadena, y ronda de la luna, o tercera ronda. En estrecha colaboración, las jerarquías creadoras de los arcángeles, los señores de la mente, y los señores de la forma, actuaron para darle al hombre un cuerpo astral. La presencia de este cuerpo, impuso un límite al crecimiento promovido por el etérico, endureciendo la estructura física del hombre. La vitalidad sobrante se aplicó a la estructuración de 2 polos sexuales, por lo que los primeros lemúricos eran hermafroditas. Asimismo se les proveyó de un germen de cuerpo mental. Se dio un germen de conciencia manásica, a las monadas descalificadas en la cadena lunar. Sin embargo, estas monadas no pudieron recibir la mente inferior, o concreta, cuando los cuerpos mentales fueron formados por los señores de la mente, por lo que la parte de la humanidad que constituían estas monadas, no llegó a disponer del eslabón entre los cuerpos inferiores, y la tríada espiritual. En el resto de la humanidad, bien preparada, los señores de la mente se hicieron cargo de la parte superior, del cuerpo astral, y asentaron allí la mente germinal, impregnándolos de la cualidad, de una personalidad separativa, con todas sus posibilidades de experiencia, y desarrollo, y todos los inconvenientes. En ese momento apareció el individuo, como potencialidad. En la práctica habría de evolucionar su conciencia, todavía por espacio de 2 razas raíz, hasta llegar a la conciencia individual perfecta, en la raza aria, y dentro de esta, en la 5ª subraza, o subraza anglosajona. En el individuo, el aspecto más elevado, o conciencia nirvánica, se refleja en el aspecto más denso o cuerpo físico. La conciencia búdica en el cuerpo etérico. La conciencia manásica en el cuerpo astral. Y el cuerpo mental como espejo, para posibilitar todos estos reflejos. Cuando se estructura la mente dentro del conjunto de cuerpos del hombre, la tríada espiritual, puede tomar posesión de sus cuerpos, y utilizarlos de una forma definida, dentro de su trabajo propio. Sin embargo, en un principio los órganos de sus cuerpos, se hallaban en un estado rudimentario, y no eran controlados por el cerebro, que todavía no estaba formado. La conciencia de la tercera raza, se encontraba por debajo de la de nuestros actuales animales, por cuyo nivel de conciencia atravesaba. El primer paso dado su progreso, fue el de la formación del cerebro, que se dio como consecuencia, de la separación de los sexos. Esta raza estaba constituida por tipos hermafroditas de alta estatura, frente deprimida, nariz chata, mandíbula saliente, y abultada, del tipo negroide. Ocupó el continente de la Lemuria, del cual se tienen pocos datos relativos a este continente. Muchos sabios han hecho averiguaciones relacionadas con su situación, habiéndose pensado que Madagascar podría ser un resto del mismo. La Lemuria existió en la llamada época secundaria y debió sumergirse en el Eoceno, al principio de la era terciaria. La era secundaria se estableció hace 220 millones de años y su duración fue de 150 millones de años, pero la raza lemúrica ha durado hasta hace unos 8 millones de años. Los sentidos desarrollados fueron el oído, el tacto y la vista.
Poseían un solo ojo central, más tarde fueron dos. Añadieron así el sentido de la vista a los antes desarrollados. La reproducción fue 3 clases. En la primera subrasa, por gotas de sudor, y en la tercera y cuarta, por generación ovípara, produciendo seres hermafroditas en un principio, y hembras y varones posteriormente. En la quinta subrasa, el huevo ya quedaba dentro, y en la sexta y séptima ya se generalizó el acoplamiento entre sexos distintos. Fuentes mencionan que este lugar, Lemuria, se encontraba conectada desde África, la India y Australia. En las investigaciones zoológicas por parte del animalito, el lémur, se dieron cuenta que debía haber una especie de conexión con estas zonas. Encontraron restos fósiles de especies de plantas y animales que estaban tanto en Madagascar como al otro lado del Océano Índico, en el lugar que hoy ocupa la India. Entre estos restos, hallaron los de los lémures. Otros colocan a Lemuria en el Océano Pacífico, al oriente de Japón. Pero creemos que estuvo más cercano al primero. En 1875, Elena Blavatsky, estudiosa de textos esotéricos, manifestó haber visto un manuscrito del libro de Xian, un antiguo texto de origen tibetano. En él se describían las razas que originaron a los humanos actuales. Una de ellas es la de los lemurianos. Estos cuerpos son conocidos como los gigantes de color negro. Y en África pueden verse algunas subrazas, como también en Australia. En Grecia posiblemente hagan referencia a los titanes. Son considerados hermafroditas en su evolución, todavía no existía división de macho o hembra en la naturaleza. También es sabido que estos grupos coexistieron con los dinosaurios. Medían 3 metros de estatura. Algunos de estos tenían 4 brazos, al estilo Goro, de Mortal Kombat. Estos lemurianos también se asemejan a la película de Noé, de Russell Crowe, que son en forma de piedra, es decir, de una piel súper resistente, de color oscuro, eran torpes en sus movimientos, de un ojo central, enormes, y podría entenderse como los lemurianos. Atlantes, o época Atlante. Una vez que fue destruido completamente el continente lemúrico, por sucesivos cataclismos, de origen fundamentalmente volcánico, surgió en su lugar un nuevo continente que se ha denominado Atlántida. Debemos recordar que esta época no es ya recapitulación de ninguna anterior, sino que es la destinada originalmente para incorporar el impulso propio de esta cuarta ronda, en donde debiera haberse llevado a cabo el trabajo propio de esta cadena terrestre. Sin embargo, ya vimos cómo la intervención de los espíritus lucíferes precipitó una serie de acontecimientos, y cómo el hombre se vio prematuramente dotado de una individualidad cuyo significado y verdadero valor ignoraba, y con la que no sabía cómo comportarse. Los sucesivos errores cometidos por su falta de madurez y de criterios apropiados generaron una masa de karma que forzó a posponer la entrada en vigor del nuevo impulso hasta la siguiente época, la Aria, y aún en ella el impulso crístico, que debiera haber sido infundido durante la época Atlante, no fue correctamente asimilado por una humanidad demasiado desviada por la influencia luciférica. De tal forma que, hasta el fin de esta época aria, en cuyas proximidades nos encontramos, no podrá fundirse de manera efectiva esa energía crística, que constituye la clave de nuestra cadena de la Tierra. En la época Atlante, la constitución de los elementos como el agua y el aire, era notablemente distinta de la presente. Del sur del planeta, provenía el hálito gaseoso y ardiente de los volcanes. Del norte, los bloques de hielo de la región boreal. Sobre el continente atlántico se unían ambas corrientes, y por ello la atmósfera se hallaba saturada de neblina densa y espesa. En contraposición, el agua era mucho menos densa que ahora, más fluida, con una proporción mayor de aire en su contenido, en tanto que el aire llevaba mucha agua en su composición. Por consiguiente, a través de esa atmósfera no brillaba nunca el sol con claridad. Aparecía siempre rodeado de un halo, y en cualquier lugar no podía verse más que unos pocos metros de distancia, apreciándose los objetos lejanos como borrosos y difuminados. En esas condiciones, el hombre se guiaba más por su percepción interna que por su visión externa, que no existía como tal, ya que los atlantes percibían las imágenes a través de la sangre y el aire que respiraban, en cuyas partículas pránicas venían esas imágenes contenidas, y eran reflejadas por el sistema simpático sobre el plexo solar. Esta era un punto más avanzado sobre la conciencia pictórica de los lemúricos, pero no una visión directa a través de los ojos, vía nervio óptico, al cerebro. Esto tendría lugar, más adelante, durante la subrasa semita. También la apariencia de los primeros atlantes era muy distinta de la actual.
Si ya hemos visto cómo los lemúricos poseían un tronco pequeño, en brazos y piernas extremadamente largos, unos pies en los que el talón se proyectaba hacia detrás, y la cabeza acababa en forma plana casi por encima de los ojos. Esta era la forma de los últimos lemúricos, directos precursores de los atlantes que ahora estudiamos. Por su parte, estos eran también de gigantesca estatura, con una cabeza similar a la del lemúrico, ya que el cerebro no poseía desarrollado el lóbulo frontal. Sus ojos eran pequeños y parpadeantes, y sus cabellos lacios y de sección circular. Sus orejas se separaban mucho de la cabeza y nacían mucho más hacia atrás que en la actualidad. Orejas grandes y largas. Respiraban por un sistema de tubos y branquias y caminaban a saltos similares a los del canguro. En conjunto su imagen queda reflejada con bastante aproximación en la iconografía azteca y maya. Todas estas condiciones fueron variando muy sustancialmente, y al llegar la subraza semita, su apariencia externa era muy parecida a la de los arios. Algunos autores afirman que incluso ya los últimos atlantes, pertenecientes a la tercera subraza, o toltecas, se asimilaban al llamado hombre de Cromañón, que constituyó uno de los ejemplos más perfectos del ser humano en su aspecto físico. No el espiritual o intelectual. Descendientes de los toltecas fueron los primeros pobladores de Egipto, que luego se fusionaron con una rama aria, procedente de la India. Los vehículos sutiles de los atlantes primitivos, no eran concéntricos con el cuerpo físico, como en la actualidad. Su tríada espiritual, y su alma, no se localizaban dentro del cuerpo, se hallaban parcialmente fuera, y por ello no se poseía un control tan estrecho, como puede existir en el presente. La cabeza del cuerpo etérico, se encontraba fuera del físico, situada bastante por encima. El punto negro que representa para el clarividente el asiento del alma, entre las cejas, no coincidía con su contraparte etérica. De la misma forma sucede en los animales actuales. Como consecuencia de ese distanciamiento, su poder de percepción era mucho más preciso en los planos internos, que en el físico, con su atmósfera neblinosa y pesada. Con el tiempo, la atmósfera fue aclarándose, al tiempo que esos puntos de conciencia se iban aproximando. El efecto era que el hombre perdía contacto con los planos internos, y se centraba en el físico. En el último tercio de la época atlante, ambos puntos coincidieron, y se consiguió la perfecta conciencia del plano físico, pero a costa de la pérdida de la percepción de los planos más sutiles. En los comienzos de su época, el atlante no percibió con claridad los contornos de las cosas, pero captaba su forma etérica y astral, e identificaba sus atributos de manera inequívoca. Con la pérdida de la percepción interna, todas esas posibilidades desaparecieron, lo que le dejó en un estado de cierta indefensión. Las respectivas subrazas de la raza atlante, en su orden son las siguientes: 1. Rmoales. 2. Tlavatlis. 3. Toltecas. 4. Turanios. 5. Semitas. 6. Acadios. 7. Mongoles. Raza aria. Esta raza es más cercana a lo que conocemos como nuestros ancestros directos en tiempo. Como solemos entender, a la humanidad dentro de nuestra historia oficial. Se decía que tenía un cuerpo mejor desarrollado en el plano mental, tenía cierto lugar para poder recibir un cuerpo distinto, en el plano del corazón, y tener otras capacidades al respecto. Se fue reduciendo la talla del ser humano, por cómo era concebido la atmósfera y el ambiente que habitaba, entonces tuvo una estatura mucho menor que las otras razas. La raza aria, también es comúnmente relacionado con un pigmento de piel, con más claridad, blanca, y de cabellos rubios. Siendo algo más fríos, pero más inteligentes. Y menos capacidades físicas. Como la fuerza, la resistencia, etc. Se estableció al sur de la India. Era dirigida por los 7 rishis, regentes, o 7 choanes, o chohanes, de rayo que controlan la evolución de las monadas. Su percepción se realizaba fundamentalmente por el cuerpo etérico, y eran instruidos espiritualmente, por medio de sonidos de especial vibración, denominados mantras. Al tratar estas razas, y subrazas, es más interesante nuestra historia, se podrían explicar eslabones, o cadenas históricas. Dentro de las subrazas, de la raza aria, son las siguientes: 1. Babilónica, asirio-caldea. 2. Persa greco-latina. 3. Céltica. 4. Teutónica anglosajona. 5. Americana. 6. Eslava.
Como verás, estas 5 razas son señaladas de nuestros antepasados directos, pero lejanos en tiempo. Textos milenarios podrán decir su concepción a estas temáticas, los podrán dar un término diferente que otros pueblos, y suelen ser vistos como mitologías, o en textos religiosos antiguos. No es sorprendente el saber que han tenido más diferencias que similitudes entre subrazas o razas. Han acontecido cientos de guerras, a través de diferentes seres o subrazas, como nuestra historia. Ellos también tuvieron momentos difíciles, bélicos, desagradables, de ver siempre la concepción o cosmovisión propia de la cultura, o lugar, es parte que debemos mejorar en nuestra evolución. Quitarnos esos atavismos, o antifaces que no nos dejan ver. Por eso podemos notar, en la fascinante literatura fantástica, otro tipo de seres, como en los libros y películas de Narnia, Harry Potter, Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, y la manda más, Señor de los Anillos XD. Elfos, faunos, gigantes, dragones, enanos, orcos. Desde un punto de vista, no es que alguien se lo inventó, sino que son cosas retomadas de lo real, y no necesariamente tiene que conectarse estos temas raciales con el tema extraterrestre, pero quieren pintarlo a que para todo se debe conectar con el paleocontacto, o la teoría alienígena ancestral. En la arqueología, en el texto compartido de las razas, podrás notar palabras o términos, quizás considerados absurdos, como por ejemplo, monada, manásico, germen, crístico, rondas, globos, raza, luciférico, señores de la mente, señores de la forma, señores de fuego, risis, choanes, nirvánico, etc. Iremos viendo todos estos términos, a su debido tiempo. Son serios, reales, antiguos, y fascinantemente complementarios, pero es necesario empezarlos a colocar. No te culparemos, si existe una parte de ti que se resiste a estos conceptos y explicaciones. El primer acercamiento que tuve personalmente al respecto, me sucedió, pero, con todo esto podremos entender mucho mejor todo lo que existe en el planeta. ¿Qué te parecen las diferentes explicaciones de las razas y subrazas? Si se dieran más atención y seriedad a estas explicaciones, o textos de la antropogénesis, podrían complementar con los estudios geológicos, biológicos, astronómicos, antropológicos y arqueológicos, entre otros, cada uno por su lado de separación por X o Y. Estructuras mega gigantes, con piedras en bloques de toneladas, pirámides como la destruida de Cholula, Teotihuacán, y de Chichén Itzá, Machu Picchu, el espléndido y anaranjado Sigurat de Ur, sin olvidar la tierra misteriosa de las pirámides de Egipto, templos en Grecia colosales, santuarios con estatuas gigantes en la India, estructuras fascinantes en Perú, en las Polinesias, Stone Age, entre muchas repartidas por el globo. Puede que deje más claro el tema de su construcción, de gigantes como las primeras subrazas atlantes, aunque también es correcto señalar que han visitado la Tierra otros seres, no los seres que nos dicen en los medios convencionales de Internet, o medios de comunicación como alienígenas ancestrales. Como por ejemplo los dioses, que caminaban junto con los hombres, llamados Kumaras, civilizaciones megatecnológicas como la que fue en su momento el planeta, destruido de Faetón. Así como pueden visitar algunos positivos o negativos, en las entregas anteriores de dioses y extraterrestres, el sendero queda despejado de algunos obstáculos que impedían la verdadera esencia de las cosas. Es una complejidad de otros seres, dentro de los dioses podría ser una revoltura tal, que sean mencionados extraterrestres, o alusión a razas anteriores, considerados divinidades, o seres anteriores. En la última entrega, del siguiente capítulo, también cómo se concibieron algunas concepciones de Dios, en la energía, en los eventos esotéricos cosmogónicos, y quizás hasta astrológicos. No olvides de darle like, y compartir el contenido a tu amigo o amiga, que le gustan estas temáticas. Sin más, hasta la próxima, colega escéptico. 9 compañeros. Así sea. Su nombre será la Comunidad del Anillo. Excelente. Pero dígame, ¿a dónde iremos?